Bendito sea el Señor Jesús. Pues hermanos, Dios me los bendiga en esta bonita tarde. Todos sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Yo siempre les digo que Dios sea con cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros seamos con nuestro Dios, porque separados de nuestro Dios pues nada podemos hacer, pero con Él, hermanos, todo lo podemos, porque Él nos da la fuerza. Felices, dichosos los que tengamos hambre y sed y justicia de nuestro Dios, porque vamos a ser saciados. El que come y bebe del Señor Jesucristo no se debilita, no se muere, no va rumbo al panteón, porque mi Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Y el que esté adorando a nuestro Dios pues siga haciendo, porque Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Aquí viene el título de la enseñanza, el nombre de la predicación. Así yo le he puesto por título a esta enseñanza, a esta predicación, para los que les gusta anotar. Lo que los religiosos no hacen, para los que les gusta anotar, otra vez, lo que a los religiosos, o lo que los religiosos no hacen, lo que los religiosos no hacen, Jesús lo hace. Jesús lo hace. Así se titula la enseñanza. Lo que los religiosos no hacen, Jesús lo hace. Te alabamos, bendito Dios. Ojalá y ninguno de los que estemos aquí seamos simplemente religiosos. Amén. Amén. Sino hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Amén. Si te preguntaran, ¿eres hija o hijo de Dios? ¿Qué responderías? Amén, ¿no? Pienso yo, amén. Amén, porque quizás digamos, sí, yo soy hijo de Dios o yo soy hija de Dios. Y si te preguntaren, bueno, si eres hija o hijo de Dios, y no una religiosa o un religioso, ¿en qué te pareces a tu papá? ¿Sabes que no? Ya alabamos, bendito Dios. Vamos al Génesis capítulo número 1. Yo pienso que todos los hijos aquí en la tierra se parecen a su papá. ¿Sí o no? Tienen que traer algunos detalles, algunos rasgos, ¿no?, de su papá. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Dice entonces acá Génesis capítulo número 1. Gloria a Dios. ¿Cómo se titula la enseñanza? Lo que los religiosos no hacen, Jesús lo hace. Ojalá, dije yo al principio de la predicación, que ni uno de los que estamos aquí seamos simplemente religiosos, sino hijos o hijas de Dios. ¿Verdad? Y dije yo, si te preguntaran si eres hija o hijo de Dios, ¿en qué te pareces? ¿En qué nos parecemos, no? Porque te repito, no hay hijo o hija que no se parezca a su papá. ¿Sí o no? Algo tiene que tener de su papá. El lunar, algún movimiento, ¿no? Algún paso, no sé, en el habla, en detalles. ¿Sí o no? Amén. Tiene que aparecer algo ahí. ¿Sí o no? Amén. Ok. En Génesis capítulo número 1, 26 al 28, dice así la Biblia, Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios fue el que dijo, hagamos a quien, al hombre, al ser humano, fíjate lo que sigue, a imagen conforme a nuestra semejanza. Dios nos crió a su imagen y a su semejanza. Amén. Y vamos al 27. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios,
lo crió. Varón, varón y hembra los crió. Fíjate, Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él. O sea, en algo tenemos que parecernos a Él, porque Él es nuestro Padre, ¿sí o no? Amén. Él es nuestro Padre. Bendito sea el Señor Jesús. Y como sus hijos, creados a su imagen y semejanza, los bendijo. Mira lo que dice el 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso no voy a estar hablando nada. Pero mira lo que dice la Biblia en Génesis 1, verso 31, el último verso del Génesis capítulo 1. Fíjate lo que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno o malo. Bueno. Entonces Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y una vez un hombre vino corriendo a donde Jesús, y cuando llega dobla una rodilla en señal de reverencia y un cierto respeto. Amén. Y le dice: maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Me llamas bueno de una manera sabia, inteligente, o nada más porque te gusta decir que soy bueno por X caso o X detalle, o porque tienes conocimiento? Porque quiero decirte que bueno nada más hay uno, y ese es Dios. Amén. Entonces, Dios es bueno y Dios hace todas las cosas buenas y en gran manera. Dios nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Nos crió a imagen y a semejanza de Él. Amén. Y dice Dios que lo que Él hizo, incluyéndote a ti y a mí, dice el Señor que era bueno y en gran manera. Pero esta bendición se interrumpió por la desobediencia del hombre. Pero Dios nos amó de tal manera que nos envió a su Hijo unigénito, para que de modo de que alguno esté en Él, nueva criatura sea. Y ahí, de ese momento, sea una nueva persona y inicie una nueva vida. Porque te digo, los primeros seres humanos pues se equivocaron, desobedecieron y de participar de lo prohibido. Pero Dios, te repito, nos amó de tal manera que nos envió Jesucristo, su unigénito, para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y de modo de que si alguno está en Él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. En Cristo Jesús se inicia una nueva vida, a caminar de acuerdo a su voluntad, a recuperar lo que se había perdido allá en el Edén. ¿Sí o no? Al desobedecer al hombre, al Señor, y al participar de lo que no debía. Amén. Ahora, en Génesis 5:19, vamos al Génesis 5:19, perdón, no, Juan 5:19, San Juan 5:19. Bendito sea el Señor Jesús. No se te olvide, por favor, el título de la enseñanza. ¿Cómo se titula la enseñanza? Lo que los religiosos no hacen, Jesús lo hace. Y ojalá y nosotros no seamos simplemente religiosos, sino hijos de Dios. Amén, aleluya. Si somos hijos de Dios, en algo tenemos que parecernos a Él. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. En San Juan 5:19 dice así la Biblia: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Te alabamos, bendito Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Bueno, aquí se está hablando de el unigénito Hijo de Dios, que es igual a Dios. Lo que hace el Padre, el unigénito, porque también es Dios, Él lo hace igual. Nosotros nunca vamos a ser iguales. Igual como Hijo, nada más Jesús. Jesucristo, el ungido de Dios. Amén. Él, el unigénito, es Dios. Amén.
Y Él es igual a Dios. Y Él puede hacer todo lo que hace el Padre. Él lo hace también igualmente. Nosotros no lo vamos a hacer igualmente todo lo que hace nuestro Padre Dios. Pero yo estoy más que seguro que el intento lo vamos a hacer. Amén. Mira. Supongamos de que el niño del hermano Alfredo, Daniel, así como está hecho, fuera mi hijo y me ve con el traje o con el saco. Amén. Me ve con los zapatos y a veces traigo botas. ¿Y qué si de repente él nos mira poniéndose el saco, poniendo los zapatos? No va a caminar como camino yo. Los zapatos a mí me quedan a mi medida. El saco, pues, vamos a decir lo que está bien, ¿verdad? Y él con saco, pero no exactamente igual, pero se está poniendo el saco, ¿verdad? Lo mismo los zapatos, no va a caminar igual, andar batallando con los zapatos, ¿verdad? Pero mira, le dio por imitar, por ser un tipo, ¿no? Como su papá, si fuera mi hijo. ¿Te fijas? Entonces nosotros como hijos queremos ser como el Señor. No vamos a ser nunca iguales, pero queremos ser como Él. ¿Sí o no? Amén. Queremos ser como Él. ¿Sí o no, hermano? ¿Quién quiere ser como nuestro Padre Dios? Amén. Claro, todos queremos ser como Él. No simplemente llevar una vida de pura religiosidad. Amén. Amén. Sino ser hijos auténticos de verdad. Amén. Ahora, en Efesios 5.1, vamos a Efesios 5.1, dice así la Biblia, Efesios 5.1, dice así la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si eres hijo de Dios, imítalo, no vas a ser igual, ni yo voy a ser igual. El único que es igual a Él es el unigénito. Yo pienso que a Él sí lo puedo llamar Junior, ¿no? Pero ya ves la borrada que se está diciendo hoy en día, ¿no? Porque Él es igual a Dios, Él es Dios, Él es el unigénito, yo no soy unigénito. Amén. Entonces, imitemos al Señor, imitemos a nuestro Padre. Como hijos tenemos que desear ser como nuestro Padre. Aquí en la tierra los hijos a veces ven a la mamá con los tacones, no las hijas. Y con los churros, y ahí andan también ya con la pinza, no saben ni siquiera usar la pinza, pero andan con la pinza, ¿no? Con las de esas para levantarse las pestañas, y aún todavía tienen, ya. Nosotros ya casi no tenemos pestañas, ya se nos están acabando. Pero teníamos. La hermana Meli, ¿cómo se ríe? Pues? Bueno, entonces, la niña quiere ser como su mamá, se pone los tacones en ocasiones, la falda y no sé qué tanta cosa. Pero le queda, ella anda con las nalgas levantando, pero quiere andar con falda y con tacones. ¿Verdad? Eso es aquí en la tierra. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Yo pienso que no hay hijo de Dios verdadero que no quiera ser igual que su papá. Amén. Que lo quiere imitar. Es más, la Biblia nos enseña que seamos imitadores de nuestro Padre que está en los cielos, como hijos amados. Ahora fíjate lo que dice la Biblia acá en 1 Corintios 11.1. 1 Corintios 11.1. Dice así la palabra de Dios: sed pues imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. Y Pablo es hijo de Dios. Fíjate lo que sigue: así como yo de Cristo. No soy igual que Él, nunca voy a ser igual que mi hermano mayor. Mi respeto es para Él, porque Él es Dios, Él es el unigénito. Pero vamos a imitarlo. Vamos a imitar al Padre, vamos a imitar a Jesús. Amén. Ahora, en 1 de Juan 2.6, 1 de Juan 2.6, dice así la Biblia: el que dice que permanece en Él, ¿cuántos hemos permanecido en el Señor? Amén. Ok. Debemos, según la Biblia, de andar como Él andó. Por lo menos intentarlo, desearlo. Amén. Aleluya. Pero de verdad, no de boca, no, porque entonces caeríamos en el dicho de bocones. Amén. Amén. Entonces, el que dice que permanece en Él, Jesús está refiriendo aquí este pasaje bíblico, debemos procurar de andar como Él anduvo, esforzarnos, ¿verdad? De andar como nuestro Señor anduvo aquí en la tierra. Ahora,
Mira, Lucas capítulo 10. Vamos a ver aquí algo muy importante. Bendito sea el Señor Jesús. Algo importantísimo. Te alabamos, Padre bendito. En Lucas 10, capítulo 10, verso número 30. Díganme cuando tengan Lucas 10, verso 30 en adelante. ¿Lo tienen? Mira lo que dice la Biblia. Respondiendo Jesús, alguien que le preguntó algo, respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó. Y cayó. Un hombre que descendía de Jerusalén, un hombre que venía de adorar, descendió de Jerusalén a Jericó y cayó. La Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos estamos propensos a resbalar, a caer en las drogas, a caer en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en el mal vocabulario, en la borrachera, en la tranza. Amén. Porque hay un dicho que dice: el que no tranza no avanza. Te alabamos, bendito Dios. No hay que hacer tranzas. Y con el gobierno tampoco. Para los que van a ser el incontexto, sean derechos. Seamos derechos, ¿no? Nada de que te preste un muchachito para que lo apuntes. Te alabamos, bendito Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús lo dijo. Entonces este varón que venía de Jerusalén cayó, no sé en qué cayó, pero cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le quitaron, no sé, el privilegio de asistir a la iglesia, el privilegio de leer la Biblia, el privilegio de orar, de comunicarse con Dios, el privilegio de ser luz, el privilegio de repartir tratados. No sé, lo despojaron, le quitaron todo, lo dejaron medio muerto. Y mi Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios amonestó a la iglesia de Sardis y le dijo: tú tienes nombre de que vives, pero yo te digo que estás muerto. La iglesia de Sardis había muerto en áreas, había descuidado. Jesús le dice: arrepiente, ya las primeras obras. Y si no veras, voy a venir contigo como ladrón, no sabrás a qué hora. ¿Te fijas? Entonces, a este varón que cayó en manos de ladrones, vamos a decirlo por cierto descuido, le despojaron, le quitaron todo y lo dejaron herido, así herido, medio muerto, y quitándole todo, se fueron dejándole medio muerto. Fíjate lo que dice la Biblia. Aconteció que descendió, miren hermanos, un sacerdote. Levante la mano aquí, que tenga conocimiento, sabiduría y que sea verdad. Levante la mano aquí que sea sacerdote. No nada más somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. La Biblia lo dice, que somos reyes y sacerdotes para gloria de Dios el Padre. Amén. Entonces pasó un sacerdote, ¿me explicó? Y viéndole, ¿qué hizo? ¿Cómo se titula la enseñanza? Lo que los religiosos no hacen, Jesús lo hace. Y si tú eres de Jesús, imítalo o imitémoslo. Amén. Te alabamos, Padre bendito. Si de verdad hemos nacido de nuevo, que las cosas viejas pasen y que en Cristo Jesús de verdad iniciemos una nueva vida. Amén. ¿Por qué le harían el feo a este varón que cayó en manos de ladrones, que le quitaron todo? Todo. Le despojaron quitándole todo. Yo estoy diciendo que le quitaron la oración, ya no iba a la iglesia, ya no leía la Biblia, ya no repartía trataditos, ya no hablaba de Dios. Le quitaron todo. Le despojaron. Le hirieron, lo dejaron ahí medio muerto. Del religioso pasó y lo vio y dijo: no, cochino mugroso adúltero, cochino mugroso fornicario, cochino mugroso marihuana,
cochino mugroso, mentiroso, cochino mugroso, con mal vocabulario. Ahora, quiero que abras tus oídos espirituales y no te vayas o no nos vayamos a equivocar. Amén. No es que Dios apapache el pecado. No, Dios no apapacha el pecado. Amén. Dios no apapacha el pecado. Dios está en contra del pecado. Te alabamos, bendito Dios. La Biblia dice que cuando una persona sorprende en cualquier falta, la que sea, uno que es espiritual debe de restaurarle, de animarle, si la persona se deja y quiere, a que continúe en el camino del Señor. ¿Sí o no? A que siga en el camino del Señor. Quizás no sea exactamente igual el caminar o el seguir caminando en el camino del Señor. Pero Dios dice, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú caigas en el mismito pecado al que sorprendiste en esa falta. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces pasó de largo el sacerdote. Asimismo un levita. Mira, los cristianos de hoy en día hicieron el feo. No le dirigieron la palabra, no lo saludaron, no le dijeron nada. No vivamos una vida de religiosidad. Amén. En algo tenemos que parecernos a nuestro Dios. ¿Sí o no? Amén. Él vino a morir en la cruz porque tú y yo no lo merecíamos. No lo merecíamos. Pero su amor lo llevó a compadecerse de nosotros. Y enviar a su Hijo para que muriera en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí o no? Pero un samaritano, esto apunta hacia el Señor Jesucristo. Y puede apuntar hacia tu persona, hacia mi persona. Amén. Hacia el verdadero Hijo de Dios y no hacia el religioso o hacia la religiosa. El religioso se cree, no se cree. Amén. Como decir nunca pecar. Te alabamos, bendito Dios. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a ¿qué? A misericordia. A misericordia. Te alabamos, bendito Dios. ¿Sabes lo que significa la palabra misericordia? Es no recibir lo que te mereces. No te mereces que te tienda la mano, que te salude o que te dé una muy buena bienvenida, pero soy movido como mi Padre a misericordia. En algo tenemos que parecernos a nuestro Padre. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor Jesús. Y acercándose, dice 34, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó ¿a dónde? Al mesón. Ya alabamos, bendito Dios. Y cuidó de él. Ya alabamos, Padre bendito. ¿Por qué vendó sus heridas? Porque quiere restaurarle. Quiere que se restaure. Quiere que se cure. Quiere que se sane. Pero ¿sabes? Nos necesita. Nos necesita. Bendito sea el Señor Jesús. Primero lo atendió probablemente en su casa. Yo pienso que el buen samaritano primero al que cayó en manos de ladrones se lo llevó a su casa. Y ahí empezó a curarle y a vendarle las heridas. Y luego después lo llama al mesón, un tipo que puede ser la iglesia. Vámonos para la iglesia. Y él estaba al pendiente de esa persona. Otro día al partir sacó 2 denarios. Hay veces para ayudar a una persona se tiene que meter uno la mano a la bolsa.
tienes que usar tu casa, tu mueble. Pero a veces no queremos que se suban en el mueble de uno, no queremos meter dinero porque no se lo merecen, ni tú tampoco, ni yo tampoco. Es más, Jesús tuvo tanto amor de que envió a Jesús para que muriera en la cruz por ti, por mí, por todos. Y la Biblia dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre también es misericordioso. Porque juicio sin misericordia será con aquella persona que no tuviera misericordia. ¿Vale? Ahora dice la Biblia nuevamente en el 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Pastora, es un encargo. Échele no. No dejes de darle la mano. Llámele. Llámele de vez en cuando, visítalo por favor, porque yo me voy a ocupar. Ya estuve en tiempo yo con él. Ya hice lo que pude. Pero eso lo encargo, pastor. Más imagínate qué bonito, ¿no? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Y que si el pastor preguntara, ¿por qué? ¿Por qué me lo encargo? Pues es que, mira, cayó en manos de ladrones. Cayó en un adulterio, cayó en una fornicación, cayó en una mentira, cayó en un robo. Cayó en algún pecado. Pero estoy procurando restaurarlo. Ha habido personas, pastor, que lo han visto y nadie le tiende la mano, nadie le quiere hablar. Yo vi al sacerdote y vi a un levita que se pasó derecho. Pero yo no quiero ser igual. Yo me acuerdo de que mi Señor me dice que me ama a mí de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Te fijas? Bendito sea el Señor Jesús. Entonces dice el buen samaritano, y cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén o no amén. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, yo te dije que pusieras atención y no nos vayamos a equivocar. Porque mi Dios no es que pase por alto el pecado o apapache el pecado. No nos equivoquemos, hermano. Yo nunca te voy a enseñar de que apapachemos o pasemos por alto el pecado. Eso no es bíblico. Que apapachemos el pecado. Amén. O pasemos por alto el pecado. Que nos hagamos los ojitos moditos y cieguitos respecto al pecado. Eso nunca te lo voy a enseñar porque no está registrado en la Biblia. Amén. Vamos a San Juan capítulo 8, verso 1 al verso número 10. San Juan 8, 1 al 10. Digan amén cuando lo tengan. Dice así la Biblia entonces en San Juan 8, 1 al 10. San Juan capítulo 8 del 1 al 10. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los religiosos, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley o en la palabra, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, Jesús siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia,
salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Y qué dijo ella? Ninguno, Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Ni yo tampoco te condeno. ¿Y qué más le dijo? Vete. ¿Y qué le dijo? Y no peques más. Ya mero te descabechan, te truenan por causa del pecado. El pecado siempre acarrea problemas a nuestras vidas. Amén. Siempre nos va mal cuando pecamos. Nunca nos va a ir bien cuando pecamos. Entonces Jesús aquí no está apapachando a la que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Jesús no es que esté pasando para alto, apapachando al pecado. Porque le dice a esta mujer: vete y no peques más. Y Él no vino, cuando vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero eso no quiere decir que el mundo no va a ser condenado en alguna vez. Todo aquel que no se convirtió, que no se entregó al Señor Jesucristo, mira, va a ser enjuiciado. Amén. Si no creyó en Jesús, va a ser condenado, va a ser pasado al infierno, al lago de fuego. Bendito sea el Señor Jesús. Pero los religiosos, ¿qué hicieron? La llevaron y la pusieron, y con peñascos y con piedras, y diciendo: la Biblia dice. ¿Qué dices tú, Jesús? El problema no era tanto a la mujer sorprendida en adulterio, el problema era Jesús. ¿Me explico? Pero Jesús les dio una buena lección: el que esté libre de todo pecado, a ver, sea el primero en arrojar la piedra contra la mujer, tiene todo el derecho. Y todos se quedaron con los bloques y con las piedras en las manos. Tuvieron que soltarlas, porque no hay ninguno que haga el bien y nunca peque. Todos nosotros hemos pecado. Amén, aleluya. No se nos olvide que todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros nos hemos equivocado, de alguna manera o de otra. Sí, Dios le dice a esta mujer: no vuelvas a pecar, no vuelvas a hacer ese error. Si no, en la otra, a lo mejor no te escapas de que te maten, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí o no? Ahora, vayamos a Mateo capítulo número 9, verso 10 al verso número 13. Mateo 9, 10 al 13. ¿Lo tenemos? Dice así la Biblia: y aconteció que estando él, Jesús, sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y, ¿qué, hermanos? Y pecadores que habían venido. Mira, publicanos y pecadores vinieron. ¿A dónde? A donde Jesús. Ya la vamos. Qué lindo, ¿no? Yo quisiera ver a cuántas personas que pecan, marihuanos, prostitutas, homosexuales, lesbianas, maldicientes, violadores, matones, asesinos, que vengan a buscar a Jesús. Pero ¿saben lo que hacían los religiosos? Se enojaban. Se enojaban. Se enojaban con Jesús, porque Jesús pues comía y bebía con esos pecadores y con esos publicanos. Ellos que iban a hacer eso, hermanos. Ellos nunca iban a hacer eso. No, yo creo que se hacían más santos que ni de Dios mismo. Entonces, dice la Biblia en el verso 11: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con quiénes? Con los publicanos y pecadores.
Ahí todavía venían con la botella y la cerraban y se la echaban en el saco. Cuartos de marihuana y lo traían con Jesús. Podridos por dentro venían a de Jesús. Mal vocabulario, personas mal vestidas. Algunas llegaban ahí, yo lo quiero decir así, con Jesús con minifalda, con escote. Pero cuando llegaban se componían, se enderezaban. ¿Te fijas? Jesús no se hacía igual a los pecadores. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Conviértanse. La gente que no conoce a Dios, a ti, que tú conoces a Dios. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas contra la luz no prevalecen, porque es más fuerte la luz que las tinieblas. ¿Fijas? Bendito sea el Señor Jesús. Él se lo merece. Ya alabamos, bendito Dios. Dice entonces la Biblia que cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no necesitan de médico. Los sanos. Ya Dios te sanó del problema de las drogas, del alcohol, del mal vocabulario, del mal vestuario, de ser una abusadora. ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer que decía: y yo no soy abusadora? A lo mejor vino a Cristo, ¿no? Y dejó de ser una abusadora, la sinvergüenza. ¿Sí o no? Porque el que viene a Cristo se endereza cuando viene con un corazón de verdad, sincero y honesto, que no viene a jugar o a las iglesitas. ¿Me explico? Ya alabamos, bendito Dios. Porque quiero decirte que mi Cristo sí cambia y sí transforma y sí te hace una nueva criatura si realmente tú has creído en Él. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces Jesús dijo: mira, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. A ellos hay que atenderlos. Hay que sanarlos, hay que ayudarles a que cambien su vida, su forma de ser. Amén. Tienes que tratar con ellos, tienes que saludarlos, tienes que decirles: siéntate, bienvenido, qué bueno que viniste. Aunque tú ya sepas lo que son, ya sabes que son bocones, maldicientes, tienes que soportar, tienes que aguantar el escote, la minifalda, lo apretado y que se le vean los chones. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor Santo, pero tengo que tratar con esta mujer o con este varón. Y más imagínate para tratar con un homosexual, que te haga así: ¿cómo está, pastor? Ay, Dios mío, ayúdame, Señor Santo, tengo que tratar con él. Tengo que evangelizarlo, bendito Dios. ¿Sí o no? Para que se arrepienta y no se vea al infierno. ¿Sí? Bendito sea el Señor Jesús. No lo vamos a hacer a ellos que tienen que hacer a nosotros, ¿no? Amén, aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Aquellos no se mueven como se mueven. Eso es curioso, ¿verdad? Te alabamos, bendito Dios. Miren bien. Un hombre. Me estoy explicando, pero hay que tratar con ellos. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los enfermos. No es que vacilemos o contemos o empecemos ahí, hermanos, a jugar y a pasar por alto de que están en un peligro ellos. De que si no abrimos la boca y se mueren y no se arrepintieron, se van a ir al infierno. Amén, aleluya. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Y pues, dice el Señor Jesucristo, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino ellos vinieron porque yo los estoy llamando. Ya han venido. Pero todos los religiosos nos estaban criticando. Como aquí a veces nos critican. A mí me han criticado. Uno aceptó. Si son estos, te hacen así, mira, con los dedos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no seamos religiosos, que seamos hijos auténticos de Dios. En algo tenemos que parecernos a Él. No es que estemos apapachando el pecado. Pero si podemos restaurar a una persona, hay que hacer hasta lo que no puede restaurar a esa persona. Si una persona se divorció,
y ya se desanimó, se desintegró, no quiere seguir en el camino del Señor. De repente, de alguna manera, se encuentra con lo que todavía sigue adelante en el camino del Señor. Y empieza a tratar con esta persona que ya se divorció y acepta y dice, sí, quiero levantarme, quiero restaurarme. Hay que ayudar a esa persona. ¿Sí o no? Ahora, la vida de esa persona divorciada ya no va a ser igual en el caminar con el Señor. Va a ser diferente. Amén. Amén. Son las consecuencias. Bendito sea el Señor Jesús. La vida no va a ser igual, va a ser diferente. Pero puede seguir adelante esa persona si se arrepiente de cualquiera que haya sido el pecado. Amén. ¿Sí o no? Amén. Así hayas matado, así hayas robado, así hayas cometido el pecado que hayas cometido, hay oportunidad en el Señor. Entonces la vida, ir y aprender lo que significa misericordia aquí en los sacrificios, porque no ha venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. En Lucas capítulo número 7, verso 36 al 50 dice así la Biblia: uno de los fariseos religiosos rogó a Jesús que comiese con él y lo invitó a su casa para que comiera Jesús en la casa de este religioso. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa Jesús. Entonces una mujer de la ciudad, que era, ¿cómo, hermanos? Que era pecadora. ¿Sabes? Los pecadores en los tiempos de Jesús, tú no sabes lo menospreciados que eran. Por los santurrones, por los que tenían iglesia, por los que tenían el templo. Ya alabamos, bendito Dios. No los querían para nada, hermanos. No trataban con ellos para nada, no les daban una sola oportunidad. Y gloria a Dios porque el príncipe de los pastores apareció. Ya alabamos, bendito Dios. Nadie se compadecía, nadie tenía misericordia hasta que el príncipe de los pastores apareció. Ya alabamos, bendito Dios. Entonces Jesús ahí está sentado en la mesa de este fariseo religioso, y llegó una mujer pecadora, porque supo que Jesús estaba allí, en la mesa, en casa de ese fariseo, y ella trajo un frasco de alabastro. Digan conmigo, alabastro. Este es un frasco de piedra. La palabra alabastro quiere decir piedra. Piedra. La Biblia dice que la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quiebra las piedras. Amén. ¿Sí o no? Entonces llegó esta mujer pecadora a donde Jesús, y llegó con un frasco de piedra. Y dentro de ese frasco de piedra había un perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía, porque el perfume, porque el frasco de piedra lo quebró allí. Mira, ella allí delante de Jesús, al llegar con Jesús, se quebró, se hizo pedazos. Se le quitó lo endurecido. Y cuando ella ahí con Jesús, la pecadora, se quiebra delante de Jesús, suelta un perfume. Dios huele ese perfume. Tú puedes ser la pecadora o el pecador que haya sido, y cuando vienes a Jesús y te quedas delante de Él, tú sueltas un perfume que es agradable delante de Él y no lo pasa por alto. Y Dios te dice tus pecados, que son los que te hacen que apestes y que nadie quiere tratar contigo y que nadie te tome en serio, te son perdonados. Y vete en paz, porque no hay paz para el impío, dice la Biblia. ¿Te fijas? Bendito sea el Señor Jesús. Ella está ahí detrás de Jesús. ¿Por qué detrás a sus pies? No tenía cara para ver el rostro del maestro, le daba vergüenza. Terrible, terrible. Amén. El privilegio de que una persona se acerque a Dios. Amén.
como es bendecida o bendecido por el Señor, para que cambie y su vida sea transformada. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahí está llorando esta mujer, ahí está besando los pies del Señor Jesús. Pero dice el 39 así, de esta manera: cuando vio esto el fariseo, el religioso, que había convidado a Jesús, dijo entre sí: o sea Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Sabes? Ellos que se iban a dejar tocar por un pecador o por una pecadora. Menos ellos tocarlos, menos ellos saludarlos, abrazarlos. ¡Uchila! Te alabamos, bendito Dios. Este no es profeta. Si fuera que no se hubiera dejado tocar por esta mujer, agarrar por esta mujer. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Verso 40. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, a la pecadora, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también puede perdonar pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha hecho, te ha salvado, ven en paz. Tremendo Jesús. Tremendo Señor. Tremendo. Bendito sea el Señor Jesús. En Mateo 19:13 dice así la Biblia. Vayamos a Mateo 19:13. Esta mujer se le perdonó y se le dice: vete en paz, porque se quebrantó ahí con Jesús, se arrepintió ahí con Jesús. Amén. Y óigame bien, no falta quien no te vaya a criticar. Ahí en la misma reunión donde está Jesús, esa o ese que vino son unos mugrosos, cochinos pecadores. Ya alabamos, bendito Dios. Y tú como santurrón o santurrón no haces nada por tu Señor. La Biblia dice que los publicanos y las rameras van delante de muchos de nosotros, los que nos decimos ser cristianos. Terrible, ¿no? En Mateo 19:13 dice así la Biblia. Entonces le fueron presentados unos niños. A Jesús le presentaron unos niños. Le trajeron a Jesús unos niños. Pero ¿saben lo que hacían los religiosos? Cuidado cuando tú miras a un religioso, que no me invites. Amén. Porque los discípulos del Señor Jesucristo se equivocaron. Por andar imitando lo que no deberían de ver imitado. Amén o no amén. A Jesús le trajeron niños. Ya alabamos, bendito Dios. Quiero que no nos vayamos a equivocar aquí como en ningún pasaje bíblico. Dios no apapacha el pecado. Y la casa de Dios debe de ser una casa de orden, ¿no? Hay que respetar la casa del Señor, hay que poner atención en la casa del Señor. Yo no estoy diciendo de que no vengan los niños, pero el niño enséñale desde chiquito a respetar la casa de Dios, y enséñale que se mantenga despierto y que no esté jugando. Nunca lo traigas con juguetes, porque no es un lugar para que se traigan juguetes, ¿verdad?
Si está chiquito y es de tetera, pues trae el biberón, trae la tetera. Y si ves de que se puso a llorar o usted no sé cómo, y puedes llevarlo un poquito, un ratito allá afuera mientras que se controla. Amén. Pero había algunos religiosos en aquel entonces de que los niños no les caían para nada. Más cuando venían todos mocosos y ensoquetados. Entonces hubo unos padres que trajeron a sus niños para que Jesús los bendijera, para que Jesús los tocara, para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Y los discípulos reprendieron o regañaron a los padres. ¿Para qué trajeron el huerquerío? Mocosos y ensoquetados, chiflados. ¿Me explico? ¿Para qué los traigan? Los regañaron. ¿Para qué trae este muchacho chiflado y berengo? ¿Para qué los traigan? No es tampoco para que te lleve este pasaje bíblico y vengas y hijito y yo, mientras que esté predicando las palabras, porque tú vas a saber qué pasó. No hagas eso. No es el tiempo de eso. No hagas eso con tu muchacho. Enséñale de que es la casa de Dios. Y venimos a adorar a Dios, a bendecir a Dios, a glorificar a Dios. Fíjate. Entonces los discípulos reprendieron a los padres que trajeron a los niños. Y en Marcos 10:14 dice así la Biblia: viéndolo Jesús se indignó. Esa palabra se indignó, se enojó, pero Jesús bien enojado. Y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo no estoy diciendo tráete el muchacho y dale juguetes y tráele, no sé, golosinas y dulces y que aviente y que tire y que sea un desorden. Eso no está diciendo este pasaje bíblico. Dios quiere que tengas a tus niños y que los disciplines y que les enseñes de que están en la casa de Dios. Amén. Que como tú reverencias la casa de Dios, ellos también se enseñen, por tu ejemplo, a reverenciar la casa de Dios. No sé si me explico, espero que sí. Y van a ser bendecidos por el Señor. Porque mira, Marcos 10:16 dice así la Biblia: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los bendecía, Jesús los bendecía. Vamos, mijito, a la casa de Dios para que Dios te bendiga, para que Dios sea contigo. No vamos a la casa de Dios y llévate la bicicleta y la patineta, y los avioncitos y las motos y chicles y dulces y golosinas y cuantas cosas. Eso no es bíblico por ninguna parte. Eso es ser grosera o grosero en la casa de Dios. Ya la vamos, bendito Dios. Ni el juez en la corte te lo va a permitir. Y uno mayor que el juez en la corte está en este lugar. Amén. ¿Sí o no? Ya la vamos, bendito Dios. Cuando tengas el tiempo de decirle cucú y mijito y esto para que no se duerma, hazlo. ¿Por qué no me dejaste dormir conmigo? Porque estás en la casa de Dios. Te quiero que la casa de Dios no va a dormir. Ahí no es ningún hotel 5 estrellas, mijito. Ahí no venimos a vacacionar para que te me recargues. No estamos en Cancún, no estamos en el Beleño debajo del puente, estamos en la iglesia, en la casa de Dios. Llévame una casa, llévame una cocha. ¿Para qué tienes cocha? ¿A dónde te van a decir llévame un cate? ¿No hay un abanico también? Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a 2 Reyes 5, 1 al 4. Hermana, voy a entrar un poquito en la reserva porque quiero terminar el mensaje. 2 Reyes 5, 1 al 4. Bendito sea el Señor Jesús. Mira lo que dice la Biblia en 2 Reyes capítulo 5, 1 al 4. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero agárrense, pongan atención. Este hombre es un hombre con lepra. La lepra en la Biblia es un símbolo de pecado. Yo no sé qué problemas tenía él con el pecado. Tomaría marihuana, era un borracho, un adúltero,
Pero Dios de alguna manera, fíjate, lo usaba. Así como a ti como a mí, que somos pecadores, faltosos delante del Señor. Y tenemos el privilegio de ser usados. ¿Sí o no? ¿O tú no pecas? Sí, y yo también. Y Dios me usa siendo un pecador. ¿Qué dijo Pedro a Jesús? Apártate de mí, Señor, porque soy. Pues con todo y eso, Pedro, quiero que seas pescador de hombres. Qué lindo y maravilloso es el Señor. A Judas Iscariote, siendo un hombre del diablo, le dijo el Señor: Judas, tú vas a ser mi tesorero. ¡Wow! No es porque Dios apapache el robo. Jesús sabía que él robaba, pero quiso darle una oportunidad. La tuvo con él, mira, como 3 años. Y aprendió tantas cosas Judas, pero lo pasaba por ahí. Nunca agarró la onda, como decimos nosotros los mexicanos. Judas Iscariote. Ya ves lo que le pasó, ¿no? Entonces, este hombre tiene un problema, lepra. Lepra. Miren, no abran Biblia, no abran nada más oigan, yo voy a leer y todo. Quiero que pongan la mejor atención. Bendito sea el Señor Jesús. Este hombre tenía lepra. Dios lo usaba de alguna manera. Y dice la Biblia en el verso 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, este es Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Eliseo no sana a nadie, pero es un siervo de Dios, que conoce a Dios, que puede comunicarse con Dios, que puede acercarse a Dios y que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona. ¿Sí o no? Y dice la Biblia en el 4, entrando Naamán, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. La muchacha le cuenta a la esposa le comunica al viejo, a Naamán, su señor, que tiene problemas con la lepra, con un pecado o con algunos pecados, y dice que vaya con el pastor o con el predicador llamado Eliseo. Él le puede dar la mano, le puede ayudar. Amén. Y dice la Biblia en 2 Reyes 5, 9 en adelante: y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Llegó bien cambiado y bien peinado y bien perfumado Naamán, pero con el problema de la lepra, con el problema del pecado. ¿Me explico? Y llegó con bastante ofrenda. Llegó rayando el caballo ahí. Y él tenía un pensamiento, pero sus pensamientos no eran los pensamientos del Señor. Se quedó pensando, se quedó con sus pensamientos. Cuando vino a donde el siervo, vamos a decir, cuando vino a la casa de Dios, donde estaba el predicador llamado Eliseo, él llegó bien peinado y bien perfumado. Llegó caminando así, hermano, pero enleprado. Llegó así. Y con bastante ofrenda. Y rayando el caballo. ¿Y qué creen? El pastor no le permitió que se metiera para dentro de la iglesia. Ni él tampoco salió. Sino que le dijo a uno de sus miembros: sal afuera y dile a ese engreído leproso que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces y el problema se le quita. No se nos olvide, cuando hemos pecado delante del Señor, no vengas creyéndote no sé qué cosa. No vengas altanera o altanero, más cuando has estado caminando mal delante de tu Señor. Que Dios te baja los humos, o nos baja los humos. ¿Sí o no? Y dice la Biblia en el verso 11: y Naamán se fue, ¿cómo? Enojado, diciendo: he aquí, yo decía, eso es lo que tú decías. Saldrá él, el pastor, luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar
y sanará la lepra. 12. Habana y Fafar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue. Por lo que oyó del pastor, con lepra y bufando, con lepra y esponjado. ¿Qué te crees? ¿O qué me crees? Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Pero Dios está tratando de ayudarme. Mira, métete al río Jordán, asunto arreglado. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con este general, el letrado? Porque si no hay generales, hay generalas. Y Dios le dijo al general o a la generala: vaya y métase al río Jordán. No, es que hay otros ríos mejores, yo soy Naamán. Pero Dios dice que Naamán se meta en el río más mugroso. ¿Y qué creen? Gracias a Dios por los que le ayudaron. Aceptó y fue y se metió en el río Jordán las 7 veces. Y su lepra desapareció. Se le quitó lo homosexual, lo lesbiana, lo prostituta, lo bocón o lo bocona, lo mentiroso, lo tranza o lo largo, lo sinvergüenza. Se le quitó. Terrible, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Pero mira cómo llegan los leprosos al tanero. Con todo ellos decidido, te aguanta un poquito. Y si lo obedeces, tu vida cambia, mi vida cambia. ¿Me explico? Hay que tratar con los que llegan así bufando y con los que dicen, pues yo pensaba, yo quiero así. Espérate, pues, ¿y qué te crees hoy es? ¿Me explico? Hay que ayudarles a que no se crean lo que no son. ¿Sí o no, hermano? Ahora, en Mateo capítulo 8, verso 1 al 3. Ya voy a terminar. Mateo 8, 1 al 3. Dice la Biblia así: cuando descendió Jesús al monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso. Pero mira, qué terrible. La diferencia del leproso Naamán a la diferencia de este otro leproso: tiene problemas con el pecado. Y sabes, la lepra te divide de la sociedad, te separa principalmente de Dios. Y la lepra es contagiosa. Por eso la gente tenía que retirarse y hacerse a un lado por los leprosos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si te juntas con las vacas, al rato vas a hacer tú mu. Oye, ¿por qué haces mu? ¿Por qué te juntas con las vacas? Si te juntas con los santos, vas a ser santa o santo. Si te juntas con los sinvergüenzos, con las sinvergüenzas, vas a ser una sinvergüenza, un sinvergüenza. Y Dios dice: peligro porque es lepra, sepárate, divídete. Cuando una persona se lepraba, ya ni sus hijos pueden estar con el leproso, ni la esposa tampoco, ni la mamá, ni el papá, ni la familia, ni nadie. Ya alabamos, bendito Dios. Pero este leproso se motivó a ir a donde Jesús. Y cuando llega, se postró delante de él. No llegó con altanería ni esponjado. Llegó humillado, llegó y se postró delante de Jesús. Y le dice: Señor, fíjate la diferencia de la mano. Si quieres, puedes limpiar mi problema respecto al pecado. ¿Y sabes lo que Jesús dijo? Claro que quiero. Que no seas la persona que seas. Yo no quiero que seas prostituta, yo no quiero que seas prostituto, homosexual, lesbiana, mentiroso, trasto, sinvergüenza. Y Jesús lo tocó y se le quitó su lepra. ¿Sí o no?
Jesús lo tocó. Nadie tocaba a este varón. Nadie lo abrazaba. Nadie lo saludaba. Pero Jesús sí lo tocó. Amén. ¿Sabes? Hay gente así, con pecado, feos los pecados, pero tenemos que tocarlos. Amén. Ven, dame un abrazo. Nadie me abrazaba, pero yo quise abrazar. Amén. Quise tenderte la mano. Vamos a mi casa. Vamos, te invito a comer. Nadie me invitaba porque es que yo soy así, pero mira cómo llegaste. Y si hubiera llegado de vuelta como la mano, te hubiéramos ayudado también. Somos hijos de Dios. Somos creados a su imagen y semejanza. Amén. Aleluya. No somos religiosos. En algo tenemos que parecernos a nuestro Padre. Terrible, hermano. No papachamos el pecado, no se equivoquen. La persona que llegue con pecado y que se crea, hay que quitarle los humos y que no se crea lo que no es. Amén. Y no que seamos crueles, que tenemos que ayudarle, depende del caso, depende de la situación. Amén. Ahora, en Lucas 17, 12 al 19, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron como limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Los 10 leprosos fueron sanados. Como Naamán. Como el que dijo: Señor, si quieres, pues, me puedes sanar. Jesús dijo: quiero, lo tocó y sanó. Pero oye, aquí vienen 10 y le gritan a Jesús por misericordia. Nadie los estima, todos los menosprecian, todos los ofenden, nadie los considera, nadie los toma en serio. Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los sanó a los 10 de lepra. ¿Sabes? Uno de los 10 volvió gritando a gran voz, glorificando el nombre de Dios, porque había sanado. ¿Sabes? Es lo que tenemos que hacer todos nosotros, porque Dios nos ha quitado tanta cosa más de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Porque me has limpiado, porque ya no soy lo que antes fui. Amén. Gracias, Jesús. Vengo a honrarte, a bendecirte y a glorificar tu santo nombre. Y dice Jesús: ¿y qué de nosotros? Pues no sé, Señor. Mal agradecidos. Se fueron no sé a dónde, Señor. Pero yo no soy como los 9. ¿Y sabes? Esa persona que volvió a donde Jesús, por lo que Jesús hizo, se salvó. Los otros nada más fueron sanados físicamente. Pero el que regresó glorificando a Dios a gritos, se salvó para vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cuánto nos queda, hermana? 6 minutos. Te alabamos, Padre bendito. En Mateo 23, 27 al 28 dice así la Biblia: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de ¿qué? De huesos, de muertos y de toda inmundicia. Esos son los religiosos fariseos, que a veces aparentamos ser lo que en realidad no somos. Te ves muy bien cuando traes la Biblia, cuando vienes vestido y vienes a la iglesia, pero por dentro dices: Señor, ¿cómo estás? 28. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos o santos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. No seamos religiosos, porque el religioso no hace lo que Jesús hace. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es lo que Dios puso en mi corazón. Espero que haya sido una bendición para ti. Si así lo fue, dale fuerte la paz al Padre y al Espíritu Santo, por tu bendita y santa palabra. Gloria al Señor Jesús. Seamos imitadores de Dios como hijos amados.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, amén y amén.